La política es imprescindible, por más que algunas veces quisiéramos apartarla de nuestro relato diario, pero es imprescindible porque está presente en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana. En la reunión de la comunidad de vecinos hacemos política, en el AMPA, en el colegio o en el instituto hacemos política, incluso hacemos política en la familia cuando vamos a negociar dónde vamos a ir este fin de semana, o sea que es indispensable, ¿no? Otra cosa distinta es la política prostituida, por llamarla de alguna forma así rimbombante, ¿no? Es decir, la que practican aquellos que, teniendo responsabilidades públicas e incluso habiendo sido elegidos por los ciudadanos, no tienen interés alguno en el bienestar común, sino en el propio y nada más que en el propio. Hoy vamos a hablar en el programa de actualidad política o de actualidad politizada, no lo sé, porque no es lo mismo. Comenzamos Voces de la Región. Buenas tardes, señoras y señores. Lo que sí parece estar claro es que la política actual tiene mucho de escaparatismo y de postureo, ¿no? No se solucionan problemas, sino que se satisfacen emociones partidistas. Ese es el principal objetivo. Estamos generalizando, claro está, porque como en todos los gremios, en política también hay magníficos gestores. Vamos a charlar hoy con el decano del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la región de Murcia, Carlos Abad. Señor Abad, buenas tardes. Pues buenas tardes, encantado de estar en el programa y con todos vosotros. El gusto es nuestro. Menuda época están atravesando los estudiosos de la política, tanto si hablamos del nuevo orden internacional como de la incertidumbre o desconcierto nacional o del teatrillo regional. Menuda época. Tienen ustedes las prácticas hechas si fueran estudiantes, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, Pepe. Estamos en un momento en el que la actualidad es muy intensa en todos los ámbitos sociales y en el ámbito político también. Y estamos viendo, pues nada, que los acontecimientos de la mañana son caducos porque por la tarde hay un nuevo giro. Bueno, podríamos analizarlo, como decías, la política está en todo. La política, desde el momento en que vivimos en sociedad, pues aparece en nuestro día a día y es importante, y lo digo desde el principio, que seamos críticos con lo que hacen nuestros representantes políticos, porque en ello va el futuro de nuestro día a día y de nuestras generaciones venideras. Para muestra un botón, ¿no? Tenemos la cuestión de Ucrania y de Rusia sobre la mesa. Eso le iba a decir, que empezamos un poco por lo más lejano, ¿no? Que no lo es tanto, lejano en cuanto a unos cuantos miles de kilómetros, pero en nada más que en eso. No esperábamos, yo no sé si a usted le pasa lo mismo, no esperábamos volver a ver imágenes en Europa de estas características, de misiles, de combatientes, de soldados, de tanques. No lo esperábamos. ¿Usted qué opina? Pues como tú bien dices, es una cuestión que nos supera, es algo que yo no lo esperaba, que a 4 horas en avión de España pues haya armas pues que lo que están haciendo, armas prohibidas contra la población. Estamos viendo cómo se están actuando. Rusia está utilizando bombas que son de destrucción masiva y esto, lógicamente, requiere por parte de Europa y del mundo en general, puesto que vivimos globalizados, una respuesta contundente. Creo que lo que se está haciendo es, hasta cierto punto, puede haber en un momento dado su debate, si tenemos que enviar armas o no, pero yo entiendo que sí, en este caso sí. Estamos en un caso distinto a otras guerras que han ocurrido, porque el hecho es que lo que está en juego es los valores democráticos. Y la soberanía de un pueblo de Ucrania ha sido pues, conculcado sin motivo, sin una base de derecho internacional, y se está matando a la población indiscriminadamente. Entonces, es lógico que los países democráticos actuemos ante estas circunstancias con toda contundencia. Y es lo que estamos viendo en estos días. Pero además de la contundencia en cuanto a sanciones, en cuanto a envío de armamento y tal, que en fin, no lo vamos a valorar ahora, ¿usted cree que la política tiene soluciones para estos conflictos? A mí me cuesta mucho pensar que todo haya que solucionarlo a día de hoy, en el siglo XXI, a base de tanques y de bombas.
No, la política, a ver, la diplomacia está ahí y la política, si nos vamos a la definición de política, la política es la ciencia que soluciona los conflictos sociales. Entonces, la prueba o la forma, el camino para solucionar esto es a través de la política. La cuestión es que, bueno, la voluntad que hay detrás de eso. Si hay voluntad real en solucionar los conflictos sociales, pues con los actores que en este momento, y respecto a la guerra, no la guerra, sino la invasión que está sufriendo Ucrania, pues si hay voluntad real de solucionar los conflictos que pudiera haber, ¿vale? Aquí estamos viendo como, bueno, si analizamos un poco los distintos países, o los dos países en guerra en este momento, Rusia es un país, se habla de una democracia, un Estado fallido, es decir, no existe una democracia plena como podemos tener en España o en otros pueblos o en otros países de Europa o del mundo. Es un país donde, a raíz de todo, Putin es un autócrata, ¿vale? No existen pesos y contrapesos que permiten que exista un equilibrio y una democracia real. No hay medio de... Este programa no se podría realizar allí, por ejemplo, ¿vale? Desde el momento en que hay libertad de opinión y opinión crítica respecto a lo que hacen nuestros políticos, eso no se permite allí, porque no se permite la alternancia, no se permite que haya una alternativa al poder establecido, el poder de la oligarquía de Putin y de él como en la cabeza. Entonces esto es algo que no podemos... se ha estado permitiendo por X motivos, pero es algo que debemos actuar, como se está haciendo, de manera contundente, en mi opinión. De vuelta a España, el conflicto, no vamos a emplear la palabra guerra, aunque se ha utilizado mucho estos días, de vuelta a España el conflicto saltó hace un par de semanas en el seno del Partido Popular en Madrid, ¿no? ¿Espera usted más sorpresas de la crisis del Partido Popular antes del Congreso previsto para el 1 de abril? Vamos a ver, hay que decir, y poniendo un poco los pies en la tierra, que es hasta cierto punto normal que en una organización, en un partido político que es una organización, pues exista este tipo de puja por llegar al poder. Lo que nos choca es la forma tan virulenta que ha habido de, bueno, tanto de declaraciones de Casado como de Ayuso, ¿no? Y de ahí la fractura. Creo que el Partido Popular, en este momento, lo que está desarrollando con Feijóo, es intentar buscar una hoja de ruta que le dé al partido y lógicamente a los votantes y a los electores pues un nuevo rumbo en el que veamos un Partido Popular lógicamente cohesionado, porque eso al ciudadano a la ciudadanía eso no le, si ve un partido fracturado, pues lógicamente no nos gusta verlo desde el punto de vista del elector. Entonces lo que creo que se está intentando es pues crear una hoja de ruta, un rumbo nuevo en el que se vea un Partido Popular, pues un Partido Popular serio, un Partido Popular que sabe gestionar, un Partido Popular que en un momento dado pues sabe sacar de una crisis económica a la nación en este caso, por contra a lo que hemos estado viendo, ¿vale? Estamos viendo como pues ha habido un conflicto interno que lo que hace es alejar a los representantes del Partido Popular de la ciudadanía. Es algo que nos choca decir, pero si al final están en sus guerras o están en las nuestras. Si hemos dicho que la política soluciona nuestros conflictos sociales, pues lógicamente tienen que estar en esto, no tienen que estar en lo otro. Eso tocará cuando toque. Entiendo que Feijóo pues, lo que va a hacer es marcar paz dentro de la organización del Partido Popular y el 1 y 2 de abril pues veremos a ver qué es lo que hay. Lógicamente ha abierto la puerta a que pueda haber nuevos candidatos o candidatas. Lo veremos. Yo no lo espero. Entiendo que no se puede permitir el Partido Popular en estos momentos pues, que siga la fractura, aunque la fractura estamos viendo que no está del todo cerrada por las declaraciones de Ayuso de ayer mismo. Entonces, pues tendrán que hacérselo mirar y, lógicamente, crear un producto o un partido, una organización que, lógicamente, dé solución o planifique una solución respecto a las circunstancias que tenemos, que son muchas en la región, en la región y a nivel nacional. Pero, por ejemplo, ¿no cree usted que si Pablo Casado hubiera actuado de forma más rápida y contundente el mismo día que se desataron los hechos o con aquella comparecencia poco adecuada de Díaz Ayuso y la no menos adecuada en respuesta de Teodoro García Egea, ¿no cree usted que si Pablo Casado hubiera actuado de forma instantánea y contundente, zanjando el tema,
como hubiera sido, y cesando a quien hubiera habido que cesar, ¿se hubiera evitado toda esta tormenta y desgaste y follón que se ha montado después? Pues es que no te sabría decir, porque resulta que bueno, las declaraciones de Ayuso son las que primero pues abren la veda, ¿no? En estas circunstancias, con la acusación de espionaje a su gestión, a su actuación. Y lógicamente eso pues abre una brecha inicial. El cerrarlo de forma fácil no es posible. Entiendo que con siendo Ayuso un elemento tan importante dentro del Partido Popular y con unas acusaciones tan graves respecto al aparato, o sea, en política, en un partido político, lo que tenemos está el poder orgánico, que es el que representa, por en este caso, Casado. Cuando se ve, digamos, pues cuestionado sus formas respecto de una determinada pues, presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, pues lógicamente esto hace que no sea fácil el cerrar esa brecha. Lógicamente, lo que yo pensaba y lo que hemos leído y lo que he comentado con otros compañeros es que sí, que lógicamente tenía que cerrarse de manera ágil y rápida, pero no era posible visto las graves acusaciones que se habían vertido, ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos en estas lides y habrá que ver qué ocurre de aquí al 1 y 2 de abril. Habrá que seguir comprando palomitas. Claro, sí, esto al final es un poco la cuestión. El otro día, Carlos, advertía usted en el diario La Opinión de las consecuencias que podría acarrear para el Gobierno regional la caída del entonces secretario general del Partido Popular, porque poco después se produjo la dimisión de Teodoro García Egea. ¿Cree, por tanto, que habrá repercusiones en el Gobierno de la región? Vamos a ver, lógicamente nuestro presidente López Miras, por ese poder orgánico, esa estructura que tienen los partidos, pues estaba dentro o tiene el apoyo de hasta el entonces García Egea, que es el hombre fuerte del Partido Popular. Con lo cual, pues era una situación hasta cierto punto cómoda. Claro, al caer el secretario general, Casado, pues ha ido después y era un poco un castillo de naipes. Esta cuestión a nivel regional y para López Miras, pues claro, abre lógicamente la posibilidad de que haya espacios que queden libres y que se pudiera construir una alternativa a su proyecto y a su gestión. Es algo que, bueno, que podría ocurrir, aunque yo no lo veo. Hasta cierto punto, bueno, ahí hay algunas voces que pueden hablar de alternativas, pero quizá lo último que estamos viendo es que López Miras está abogando por la unión a Feijóo de forma férrea y de forma contundente en estos últimos días. Y eso lo que permitiría es que, afianzando a Feijóo, pues intentar afianzarse él también, ¿vale? En la postura que tenía hasta entonces. Cuando se formalice la presidencia del Partido Popular en la persona de Alberto Núñez Feijóo, y si aplicamos la lógica a la política, lo cual no siempre se puede aplicar, se supone, se intuye que una de las primeras cosas, si no la primera cosa que hará Núñez Feijóo cuando forme su ejecutiva será convocar los congresos regionales que hay pendientes. Más que nada por dar sensación de que ha llegado alguien nuevo, da un impulso nuevo en regenerar, renovar y tal. Digo esto porque planea sobre el Partido Popular en la región de Murcia la posibilidad de que la alcaldesa de Archena presente su candidatura al próximo Congreso Regional. ¿Cómo habría que valorar esto? ¿Como un factor desestabilizador en un partido que está en este momento en horas bajas, o al revés, como un elemento renovador y dinamizador para una formación que precisamente por estar en horas bajas necesita un revulsivo? ¿Cómo habría que valorarlo según su punto de vista? Pues según mi punto de vista depende, como decía la canción, o como dice la canción. A ver, si... Está usted haciendo gallego también, como Feijóo. No, la cuestión es que también depende un poco de cuáles sean las directrices que marca Feijóo. ¿Vale? Sabemos que, bueno, por su relato, Feijóo es un político de perfil, bueno, pues sin grandes escándalos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que entiendo que el camino que va a llevar o el relato que va a construir el Partido Popular a partir de su presidencia, pues va a ser un relato eso de gestión tecnócrata, de intentar presentar una imagen de saber gestionar en los conflictos que podemos tener, y eso, pues bueno, tendremos que ver si eso, a nivel regional, quién es quién
en un momento dado lo representa de mejor manera. De mejor manera. Aquí podríamos hablar de Patricia, Patricia Fernández, lógicamente tiene un perfil político muy interesante, ¿vale? Puesto que es joven, es mujer, está preparada y a pesar de su juventud pues lleva 3 mayorías absolutas. Entonces, bueno, tiene sus avales, aunque también podemos recordar que hay ciertos hechos en su gestión pues, que han sido motivo de cierto escándalo, como puede ser la celebración del Día del Macho Ibérico en el Ayuntamiento, o sea, en Archena. Y bueno, eso, algún conato ha habido ahí, pero bueno, es una postura que se puede dar, que el Partido Popular, bueno, pues como alternativa a lo que conocemos ahora mismo, que se pudiera dar. Lo veremos en estas semanas. Es algo muy interesante dentro de la política regional y del Partido Popular en concreto. Le voy a plantear una pregunta que ayer mismo le hacíamos aquí en este programa al coordinador de Más Región, a Óscar Uralburu, porque hasta hace poco nos lamentábamos de los rodillos que aplicaban, con sus mayorías parlamentarias, básicamente el Partido Popular y Partido Socialista, ¿no? Entonces, en aquel momento clamábamos por la pluralidad, la pluralidad. Ahora, con un Parlamento más fragmentado y más plural, nos quejamos de los pactos que hacen los unos y los pactos que hacen los otros. Los unos con el fascismo y la extrema derecha, los otros con los filoetarras y no sé qué. ¿En qué quedamos? ¿Bipartidismo y rodillo o pactos y pluralidad? ¿En qué quedamos? A ver, estamos viendo, como decíamos, momentos muy convulsos en lo político y en lo social. Entonces es normal que aparezcan extremos. Aunque sí es cierto que esos extremos, pues al final la política del día a día lo que requiere es de consenso, de que, o sea, no todo es el espectáculo que se da, sino que realmente hace falta, pues hay una serie de servicios sociales o de servicios públicos que se realizan todos los días, hay una serie de medidas que tienes que tomar todos los días y eso no sale en la tele ni en los medios de comunicación. Entonces, claro, yo abogo lógicamente porque debe haber una gestión eficaz y una gestión eficiente de las políticas públicas que se desarrollan tanto en la región como en un ayuntamiento como a nivel nacional. Eso es vital, porque lo otro son extremos que al final lo que traen pues no tienen una realidad que se puedan llevar a cabo, ¿vale? Yo entiendo que hay circunstancias o medidas que se adoptan que no tienen cabida dentro de la realidad social que tenemos y la realidad política. Lo que pasa es que bueno, son mensajes que venimos de una pandemia, de una situación en la que la ciudadanía lo ha pasado muy mal, seguimos pasándolo mal, y encima ahora una guerra o una invasión, que también va a tener efectos en la ciudadanía por las circunstancias de inflación de momento, ¿vale? Las cosas nos van a costar más, y ahora viene, o sea, salimos de la pandemia y ahora viene encima una hiperinflación. Pues sí, y nos toca pechugar con ella. ¿Qué ocurre? Que la ciudadanía, el ciudadano a pie está hastiado, está harto de estas circunstancias y claro, cuando hay un mensaje pues alternativo a lo que conocemos, pues es normal que nos llame la atención, mensajes, pero que realmente al final son mensajes vacíos o mensajes que no se pueden llevar a cabo. Hablo del mensaje populista en un momento dado. Un mensaje fácil que nos dice la sociedad, o sea, son mensajes que hacen un análisis muy simple de la sociedad y la solución a este conflicto es esto, pero es que no. O sea, en ciencias políticas, en sociología, lo que tenemos claro es que las variables que tenemos que estudiar para tomar una decisión no las conocemos todas, conocemos unas cuantas y en base a eso tomamos decisiones, ¿vale? Pero que aquí blanco y en botella no es. Claro, eso tiene que ver con lo que iba a plantear ahora, que entiendo que gobernar en unos escenarios de tanta incertidumbre no debe ser nada fácil. Gobernar un municipio, una comunidad autónoma, un país, sin tener un horizonte económico definido y sin saber lo que va a pasar pasado mañana, no debe ser tarea fácil. No lo digo en descarga de nadie, pero que la realidad es esa. Claro, es muy complejo. Es quizá las ciencias sociales, cuando tú analizas, estás analizando, como a mí me gusta decir, un politólogo, un sociólogo, lo que hacemos es analizar con un bisturí social qué es lo que hay detrás de la sociedad. Y eso no es fácil, no estamos en un laboratorio en el que todo está medido. Entonces, ¿qué medidas podemos adoptar o cómo podemos equivocarnos menos? Lógicamente, teniendo claro que todo es probabilidad, puede que ocurra esto, y luego también adoptando medidas
o fórmulas de gobierno que permitan, por ejemplo, la transparencia, la participación ciudadana, lo que es el gobierno abierto. Es decir, mis políticas públicas, si digamos, se fundamentan en la transparencia, en la participación con los ciudadanos y la interoperabilidad entre las distintas instituciones, el producto que obtengo va a ser mucho más, va a estar más cerca del problema que tengo para solucionarlo, que si son unas políticas ideológicas en las que solo tengo de vista pues lo que yo pienso, porque esto es mejor así, porque es de izquierda o de derecha o de centro, es igual, ¿vale? Al final, las políticas públicas tienen que tener un sentido y un estudio que para mí es importante que sea a través de los modelos de gobierno abierto, por ejemplo, de buena gobernanza. Claro, es que lo que pasa es que apelando al gobierno abierto, a la transparencia, a la que usted hace mención, este último año o 12 o 14 meses han pasado cosas en la región de Murcia que yo no seré quien yo ponga en duda su legalidad, pero que como mínimo despiertan recelos en la ciudadanía, despiertan sospechas y, por supuesto, falta de credibilidad absoluta hacia quien las comete. ¿No cree? Sí, a ver, lógicamente aquí quien tiene que pedir esa transparencia, que conozcamos la gestión, porque ¿qué es la transparencia? La transparencia es que toda la gestión que se desarrolla en las administraciones públicas sea conocida por la ciudadanía. Y esto no es algo efímero o un cuento, esto realmente es algo que se puede llevar a cabo y que se lleva ya. Gracias a todos los avances tecnológicos que tenemos y a Internet, pues se puede conocer cuál es la gestión, qué contratos hace la comunidad autónoma o el ayuntamiento, cuáles son los planes de actuación que van a desarrollar, qué gana un político, quizá eso es menos importante, pero a mí lo que me importa es saber cuáles son las mesas de contratación, quién obtiene esos contratos y, lógicamente, qué desarrollo de las políticas públicas, cuando se dice que se va a hacer esto, en qué modelo o en qué momento estamos de esa gestión. Es decir, si tú dices que vas a hacer esto y lo consigues en 6 meses, si estamos en el mes 3, ¿por dónde vas? O sea, que haya un análisis y un seguimiento, porque al final eso es lo que se llama rendición de cuentas. El político tiene que rendir cuentas ante la ciudadanía y si desarrolla determinadas políticas públicas, ver que ese desarrollo y esos productos pues luego solucionan los conflictos que podemos tener en determinadas cuestiones, en determinados aspectos. Dicho de otro modo, aunque pueda parecer muy grandilocuente, pero lo que eso implica o refleja es que hay un cierto déficit democrático. Decía usted al principio, sí, estamos en España, cuando hablamos de Ucrania, en una democracia plena, claro, formalmente estamos en una democracia plena, pero se deja entrever un cierto déficit democrático todavía en España, en Murcia, en Logroño. Sí, a ver, lo que tenemos que abundar o intentar es eso, que haya más calidad democrática, ¿vale? ¿Y la calidad democrática cómo se consigue? Pues una de las herramientas a través de mayor transparencia, a través de procesos que permitan la participación de la ciudadanía en las decisiones políticas. Es algo que el político se lo tenemos que exigir, pero nosotros también tenemos que, desde la ciudadanía, ser capaces de participar en esos procedimientos. Entonces, pues sí, estamos viendo que hay ciertas cosas pues, que nos llaman la atención y que en una democracia plena, como decíamos, pues chocan y es cierto, pero ahí está la gente. Ahí hemos visto en el tema del Mar Menor, por ejemplo, como ante las circunstancias que había bueno, pues, del Mar Menor, de la Laguna Salada, aquí ha dado igual que fuera la izquierda que la derecha. Yo he visto a gente de toda la ideología y de todo ámbito y condición decir que esto hay que solucionarlo. Y entonces es cuando el político dice, tate, aquí tomate, esto hay que solucionarlo. Entonces, pues eso es lo que tenemos que intentar, ¿vale? Cuando la ciudadanía es capaz de canalizar esa demanda, el político, porque está ahí para eso, tiene que al final actuar, aunque nos digan siempre que ellos están actuando siempre, que están actuando, pero a veces no actúan todo lo bien que debieran. Y Carlos, nosotros tenemos que estar ahí. Una reflexión para terminar. ¿Estamos ante la nueva política? ¿Se ha profesionalizado la política para convertirla en un medio de vida en vez de un servicio o una vocación? ¿Y esa es la razón por la que existen estas luchas intestinas por perpetuarse en el poder? A ver, la profesionalización de la política sí es cierto que la estamos viendo, pero vuelvo a decir, al final la ciudadanía es la soberana, o sea, quien tiene realmente el poder. Entonces tenemos que exigir a nuestros representantes que actúen, pero que actúen, lógicamente, para solucionar lo que estamos diciendo, los conflictos sociales y las circunstancias, las necesidades que tenemos en la ciudadanía.
en la sociedad. Si no, esto no tiene sentido, ¿vale? Y eso se exige en las urnas. Se exige en las urnas, pero eso es cada 4 años. Eso es decir, me parece mucho tiempo. No, pero es que por eso hay que intentar gestionar, por eso he hablado de los modelos de gobierno abierto, de participación y transparencia, porque es fundamental, porque ya no participaríamos cada 4 años, participamos en el día a día, ¿vale? Y eso es lo que, por eso hay que estar siempre expectantes ante lo que se hace en política. Por eso es importante también tener medios de comunicación en los que esto se dice y se habla de ello, porque eso abre la posibilidad de que la ciudadanía pues escuche y tenga masa crítica o tenga capacidad crítica de decir, bueno, pues esto, que no criticar, que es distinto, ¿vale? Masa crítica, hablamos de que haya ahí, pues, oye, tú haces esto, ¿vale? Pero yo quiero saber por qué lo haces, cómo lo vas a desarrollar, y ahí la función de nuestra profesional como politólogas o sociólogas, pues es algo que bueno, estamos viendo que ante la complejidad de la sociedad estamos viendo como cada vez más pues acudimos a medios de comunicación, tenemos estudios que estamos realizando en colaboración con las administraciones públicas para que esas políticas públicas sean más eficientes y sean pues, mejores, en definitiva. Lo cierto es que nunca la política nos ocupó y nos preocupó tanto, pero no está mal, no está mal. Es verdad que a veces es árida, es aburrida y otras veces es decepcionante, pero no está mal que nos ocupemos y nos preocupemos por la política. Carlos Abad, decano del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de la región de Murcia, muy amable. Bueno, enhorabuena porque hace 2 meses apenas que tomó posesión. Muchas gracias. Y en un momento muy activo, como decíamos, que se va a rodar con facilidad y con entretenimiento. Sí, puedo decir que estamos bastante entretenidos. Muy bien, lo dicho, muchas gracias y hasta otra ocasión. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ustedes, señoras y señores. Nos vemos el próximo día a las 4 de la tarde, siempre aquí en Televisión Murciana, Voces de la Región. Buenas tardes.